este va a ser color. ¿Ok? Y el alelo recesivo, determina la coloración. Esto debería ser color. Perfecto. Por su parte, el otro gen va a estar dando color amarillo cuando es dominante y verde cuando es recesivo. Entonces, la que vendría a ser amarillo. Pregunta: ¿estos genes deberían ser epistáticos, sí o no? ¿Estos genes serían epistáticos, sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del epistático? Las principales características. Un solo carácter, ¿cierto? Entonces, es epistático. ¿Por qué? Porque un solo carácter. ¿Okay? Son dos genes, sin embargo, están hablando solo de un solo carácter. No los genes es denominativamente epistasis. Es la característica principal de la epistasis. Listo. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos definido la epistasis, vamos a ver qué tipo de epistasis es. ¿Cierto? Entonces, para saber qué tipo de epistasis, ¿qué se necesita realizar? Para saber qué tipo de epistasis es, ¿qué se necesita realizar? Un cruce de dihíbridos. ¿Por qué? Porque cuando cruzo dos dihíbridos, ¿verdad? Cuando cruzo dos dihíbridos, si fuese mendeliano, ya si fuese normal, mendeliano, las proporciones ¿cómo son? 9, 3. Las formas de los fenotipos deberían ser así: los dos dominantes, primero recesivo, el segundo recesivo y los dos recesivos. Esos dos pueden intercambiarse, pues al revés, no afectan absolutamente. Ok, entonces esto es lo normal, ¿vale? Si no existe epistasis. Si existe epistasis, estas proporciones se van a cambiar. ¿Okay? Vamos a poner esto de acá primero. Los temas de este ejercicio puntualmente. Vamos a poner A de esta forma. ¿Vale? Listo. Entonces, por ejemplo, la epistasis simple dominante. ¿Quién me dice la epistasis simple dominante? Un resumen, antes de este ejercicio, ya, un resumen. Epistasis simple dominante, ¿qué me dice? ¿Cuál es la definición de la epistasis simple dominante? ¿Qué dice? Que un alelo en su forma dominante es epistático respecto al otro, ¿cierto? Entonces, supongamos que el A es epistático respecto al otro. Es decir, esto va a influenciar en este fenómeno, ¿no? Entonces, no me importa el genotipo del segundo gen, si este es dominante. Entonces, las proporciones que van a ser, como estos dos son dominantes, las proporciones van a ser como 12, 3, que sería una epistasis simple dominante. ¿Vale? Una epistasis simple. ¿Qué vendría a ser una epistasis simple recesiva? Epistasis simple recesiva. Al revés. Epistasis simple recesiva, ¿qué vendría a ser? Igual, vamos a poner que en su forma recesiva, es decir, el homocigoto recesivo, va a afectar. Entonces, estos dos van a tener el mismo fenotipo. ¿Cómo va a ser la proporción de una simple recesiva? 9, 3, 4. Y así. Simple dominante, doble recesiva, doble dominante recesiva, etc. Vamos a escribir la clase pasada. ¿Ok? Entonces, eso es epistasis. ¿Se ven? Es modificar las proporciones fenotípicas. ¿Sí? Solo las proporciones fenotípicas se van a ver afectadas en una epistasis
Una epistasis general. ¿Ya? Listo. Entonces, fíjate, es lo siguiente, a ver. Si se cruzan dos dihíbridos, perfecto. Si se cruzan dos dihíbridos, la proporción va a ser 12 blancas, 3 amarillas y una verde. 12 blancas, 3 amarillas y una verde. ¿Vale? ¿Qué proporciones son ellas? ¿Y qué proporciones son ellas? 12, 3. 12, 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para empezar, ¿suman cuánto? ¿Cuánto suman? 16. 16. Y esto es un condicional. ¿Cuánto suma 9 y 3, 3, 1? ¿Cuánto suma 9 y 3, 3, 1? 16. Entonces, justamente había una modificación de estas proporciones para ahora tener 12, 3, 1. Básicamente se han juntado estas 9 y 3. Entonces, ¿qué tipo de epistasis es esto? Una epistasis dominante. A ver, epistasis simple dominante. Ok, doble dominante. Entonces, para ser más exactos, es una epistasis simple dominante. A ver, te hago una pregunta para aprovechar este ejercicio. Y no te digo estos números, te doy otros números. ¿No? Te doy, por ejemplo, a ver, para aprovechar ese ejercicio y hacer un resumen de la clase pasada, te digo que la descendencia es 3 verdes cinco amarillas y 37 blancas. ¿Qué proporciones están de ellos? ¿Qué proporciones están? ¿Cómo calculo qué proporciones están? Hay un pequeño cálculo matemático, no es complicado, habría que hacer. ¿Cuál es? ¿Cuál? Multiplicar a 2 por 1, ¿cierto? Una constante. Tal que ellos, ¿cuánto me suman? 16. ¿Ok? Entonces 16. ¿Cuánto sería acá? ¿Acá cuánto es? A ver, una operación simple, sumen todos. 16 entre toda esa suma, ¿cuánto es? 2,8. No, a ver, sumen todos. 8,0. No, a ver, ¿cuánto suman todos para empezar? ¿40? 45. 55. 45K, exacto, algo de 0, es igual a 16. K es igual a cuánto? 0.35. ¿Ok? 0.35. Entonces tengo el valor de K. Ahora simplemente multiplico acá por cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Cuánto sería? 3 por 0.35. 1,05. 1, decimal más. 1,0, la siguiente. 1,7. 1,7. ¿El primero o segundo? 7,5. ¿Desde dónde? 12,9. Ya. Acá. Exactamente cuánto está acá. A ver. 0,35. 0,35. Y pues, por el 16. 0.355. Perdón, aquí no sé. ¿Cuánto redondea? El 16. 35, 0. 0.353 por 3. 5, 6 por 3. 1,06. 0,7. 0,7. El siguiente. 1,78. El siguiente. 13,17. 13,1. Ah, no, aquí me he equivocado. Era con el 9 acá. O 8 o 10. A ver, está. 10. A ver, un 2.
0,32. ¿De 0,32? Ya, entonces ahora cuánto sale? 0,96. 0,76. 96. Ya. 3,2. Y 11,84. 3,2. ¿Ya? No, 12. Es 2. ¿Así? Y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Simplemente pues redondeamos. Este se va a 1, esto cuánto? A 3 y esto a 12, 3. ¿Ok? La proporción es de 12, 3. Entonces, justamente 12, 3, 1 es cuando existe una epistasis, ¿sí? Dominante. Entonces, si tenemos varios tipos de epistasis, ¿cierto? Yo acá, por ejemplo, si voy a realizar, me voy a poner, ¿vale? No quiero que se me comience a mandar. Ahorita lo voy a poner. Pero cómo llegar a esa proporción, ustedes sí tienen que saber. Y esa no es la operación matemática. Que la verdad no es nada. ¿Ya? Entonces concluimos que existe el tipo de epistasis. ¿Sí? Simple dominante. ¿Vale? Entonces, existe una epistasis simple dominante. Epistasis simple dominante. Bien, ahora, entonces, ¿qué tipo de epistasis mantiene estos dos genes? Pues es epistasis simple dominante. ¿Qué explica que sea epistasis simple dominante? Entonces, cada vez que vean un problema de epistasis, quiero que hagan esto, ¿ya? Que caractericen a su gen, es decir, conozcan cómo se comporta el gen. ¿En qué sentido? Los genes, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ¿qué color sería este? ¿Qué color sería este de acá? Blanco, ¿cierto? Recuerden que es 12 blanco, 3 amarillo y 4 verde. Entonces, un verde. Un verde. Entonces, estos dos son blancos, blanco, blanco. Este es amarillo y este es. ¿Ok? Este tiene que hacerlo siempre. Tiene que hacerlo siempre. Y ver que está sí o sí concluyan esta tablita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego te voy a dar todo lo demás. ¿Ya? Entonces me dice lo siguiente: a ver, A. ¿Cuál es la proporción de hacer si cruzo estos B1? A ver, acá. B1, si cruzo el primer gen heterocigoto con su homocigoto recesivo, lo cruzo con el heterocigoto con su homocigoto. ¿Cuál es la descendencia? ¿Cuál es la proporción de la descendencia? Entonces, este es un cruce de toda la vida, ¿vale? Entonces, en la cual, por un lado tenemos un heterocigoto, por el otro también tenemos un heterocigoto, y acá tenemos, ¿sí? Homocigoto recesivo. ¿Cómo la descendencia está acá? Un cuarto medio cuarto, ¿cierto? Un cuarto, un medio, un cuarto. Un cuarto dominante, un medio heterocigoto y un cuarto homocigoto recesivo. ¿Y de acá cómo sería? Todo homocigotos recesivos. ¿Cómo sería la descendencia? Pues simplemente 1. ¿Sí? La descendencia sería un cuarto, un medio y un cuarto. ¿Qué color sería ese de acá? Vamos a comentar, ¿qué color sería el primero? El primero, ¿qué color sería, chicos? Vamos a ver el primer gen. Dominante, ¿qué color sería? Blanco. El siguiente, blanco también. Y el último, ¿sí? Entonces, un cuarto más un medio, ¿cuánto es? 3 cuartos.
Si no tiene un cuarto, la proporción fenotípica cuánto es? 3 a 6. Esa es la respuesta. Vale, entonces todo esto de acá, ¿qué cosa es? Dos clases. ¿Sí? Son 3. Entonces acá hemos visto algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a variar en el pistacio? Esta interpretación. Y esa interpretación surge a partir de qué? De tener esta norma. ¿Sí? De tener esta norma. Entonces, esta es como razón de todo. ¿Vale? Siguiente cruce, repito. Pero, si se cruza heterocigoto el primer gen con homocigoto, ¿cierto? ¿Cómo se da la descendencia? Cuando cruza el homocigoto y homocigoto recesivo, ¿cómo es la descendencia? Un medio heterocigoto y un medio homocigoto. Del otro lado es igual, porque cambiamos letras. Un medio heterocigoto y un medio homocigoto recesivo. ¿Cuál es la proporción fenotípica? Juntamos, ¿cierto? Juntamos los cuartos. Entonces sería un cuarto dominante, un cuarto dominante pero recesivo, un cuarto recesivo dominante y último un cuarto homocigoto recesivo recesivo. ¿Qué color es este? Blanco, blanco, verde o amarillo. Amarillo, ¿por qué? Porque es el segundo que está dominante. ¿Y el último? ¿La proporción cuánto sería? Un cuarto más un cuarto, dos cuartos. Es un cuarto. ¿La proporción cuánto es? 2, 1. ¿Sí? 2, 1. ¿Vale? ¿Ya? ¿Claro? Ah. A ver, la última. Si dos plantas son cruzadas, produciendo mitad de descendencia amarilla y mitad de descendencia verde, ¿cómo son las marcas? Acá, a ver. Me dice lo siguiente. La 23. Si cruzo dos plantas, ¿cierto? Cruzamos dos plantas y la descendencia les hay mitad amarillo y mitad verde. Primero empecemos a descartar genotipos. ¿Qué genotipo jamás podría ser verde? El fenotipo. Dominante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hecho de tenga un dominante hace que salga blanco. Entonces, sí o sí tiene que ser ¿qué cosa? Recesivo. Y homocigoto recesivo. Listo. Ya tenemos un gen resuelto. El siguiente gen. Es del color verde. ¿Cómo tiene que ser? Uno recesivo. Un homocigoto recesivo y el otro así. ¿Qué pasa si cruzo estos dos? ¿Cómo sería la descendencia? medio y medio. ¿Qué pasa si cruzo así? ¿Cómo sería la descendencia? ¿100% de qué tipo? Si cruzo así. Amarillo. 100% heterocigoto, 100% amarillo, ¿cierto? Me va a salir de esta forma, 100% heterocigoto. Entonces, pero no, me dice la descendencia es amarillo y verde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Uno hacerlo hetero, ¿sí? Heterocigoto. Y el otro tiene que ser homocigoto, ¿sí? ¿Vale? Entonces, profe, ¿pero qué tal si coloca así? Esto. ¿Qué pasa si colocamos así? ¿Cómo será la descendencia? Un cuarto, un medio, un cuarto. Un cuarto, medio, un cuarto, ¿cierto? Juntamos, la descendencia escolar, ¿cómo debe ser así?
un cuarto, un medio y un cuarto. Juntamos 3 cuartos dominante y un cuarto como 0,3, ¿cierto? ¿Y esto qué proporción es? De 3 a 1. ¿Pero qué me dice? Es mitad mitad. Entonces, ¿esta forma es posible? Entonces, ¿cuál es la forma? Que uno tiene que ser homocigoto 13. Ahora sí, es homocigoto recesivo. ¿Cómo se debe hacer eso? Solo para verificar. Es homocigoto recesivo. ¿Cómo se debe hacer esto para verificar? Entonces sería pues, B, no hay ningún problema, ¿cierto? Porque es 100% de esta manera. Y el otro sería un medio, ¿sí? Y un medio, un ciudadano recesivo. Justamente lo que quiero, ¿cierto? Amarillo, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Listo. Ok, entonces eso es de distancia, ¿vale? Entonces, a ver, para resumir, si tiene un problema de este tipo, de pistazo, primero el reto es encontrar el tipo de pistazo. ¿Ya? Es lo primero. Una vez que encontramos el tipo de pistazo, ¿qué hacemos? Caracterizamos. ¿Sí? ¿Cómo es que se comportan los genes de acuerdo al tipo de pistazo? Y el tercer paso ya lo resolvemos con los genes. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de hacer. ¿Ya? ¿Claro? Sí. Profesor, usted dijo que el cuadro nos iba a poner. El cuadro de acá. Sí. El cuadro de. El cuadro sí. Se va a estar al final del examen. ¿Ya? Sí. Vamos. Estemos, pues ahí sí no puedo poner nada. Pues te da 5.0 en ese caso. ¿Sí? Entonces, partemos de lo siguiente, ya merece tratarse. Entonces, a ver, primero, como siempre veíamos, tema de genética, pues tenemos los cromosomas, ¿cierto? Los cromosomas llamados cromosomas homólogos. ¿Sí? Van de par en par, ¿sí? Tenemos los homólogos. Y al final tenemos los cromosomas sexuales. Entonces tenemos el par 1, par 2, y así voy. Y al final tenemos los cromosomas XX. Ok, en este caso, por ejemplo, es un individuo en mamíferos. Podría ser una hembrita. ¿Sí? Una hembrita que tiene cromosomas XX. ¿Ya?
Bien, entonces, la herencia autosómica, herencia autosómica se refería a qué cosa? Herencia en donde los genes están ubicados fuera de los cromosomas sexuales. Por lo tanto, herencia relacionada al sexo son aquellos genes que están en cromosomas sexuales. ¿Sí? Están en los cromosomas. Por ejemplo, el gen A, ya sea en su forma homocigota, ya sea en su forma heterocigota. ¿Ok? Pero está ubicado en cromosomas sexuales. Y por otro lado, el gen B, en este caso heterocigoto, está fuera de los cromosomas sexuales. ¿Ok? Entonces, para representar el gen B, ¿qué usábamos? Simplemente la letra, ¿no? Desde acá, por ejemplo, el individuo heterocigoto. ¿No? Heterocigoto somático. Somático. O autosómico también. Pero para representar los cromosomas sexuales, con herencia relacionada al sexo, tengo que utilizar los cromosomas sexuales en la representación. Es decir, ahora ya no voy a representar de esa manera, sino voy a colocar los cromosomas sexuales y encima de ellos, sí o sí, ubico el gen que hace referencia. ¿No? Entonces vamos a suponer que sea este individuo. Este individuo, ¿qué cosa es? Es una hembra. Entonces, damos el sexo y además es una hembra heterocigota. ¿Sí? Y el tipo de herencia es una herencia relacionada a ¿ok, chicos? Entonces, esto es herencia relacionada al sexo. Los genes están ubicados en los cromosomas sexuales. ¿Vale? Los genes están ubicados en los cromosomas. Entonces, ahora, vamos a ver. Simplemente vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es el cromosoma? ¿Ok? Bueno, vamos a tener el cromosoma X. ¿Ok? Y vamos a tener el cromosoma. ¿Vale? El cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, estos cromosomas van a tener una región que se llama región diferencial de los cromosomas sexuales. Tanto para el cromosoma X como también región diferencial del cromosoma. ¿Qué significa región diferencial? Región diferencial, que es una región que cuenta con zonas exclusivas a ese cromosoma, al cromosoma X. Es decir, si tengo aquí un gen, si tengo acá un gen, el gen B, no, el gen D, ¿voy a tener acá también el gen D, sí o no? ¿El gen D va a estar acá también, sí o no? ¿Será posible eso? No, ¿por qué? Porque es especial del cromosoma. ¿Sí? Entonces, es imposible que yo tenga un gen ubicado también, ese mismo gen también ubicado en el cromosoma X. Lo mismo, el mismo raciocinio para el cromosoma X. ¿No? Si tengo aquí un cromosoma F, ¿sí? De genoma recesiva, entonces es imposible que esté presente en el cromosoma. ¿Vale? Entonces, tanto el X como el Y tienen regiones diferentes. Y justo en los mamíferos, ¿vale? Aquí en el cromosoma X, que la verdad es una región con poquitos cromosomas, la mayoría del cromosoma X está en forma de heterocromatina, ¿sí? Está inactivado, por así decirlo. Solo tiene muy poca región con cromosomas activos. Pero tiene un gen importantísimo, ¿vale? Que es el gen STR, que es el gen involucrado en la determinación del sexo. Del sexo en los mamíferos. ¿Ok? Entonces, es un gen que va a permitir básicamente el desarrollo de ese. Entonces,
las hembras, por no tener este gen es exclusivo del cromosoma Y, por no tener este gen, no desarrollan los testículos. Entonces, básicamente, un feto, para las primeras semanas, por default es hembra. ¿Sí? Un feto por default es hembra. Cuando se activa o se expresa este gen, recién empieza el desarrollo de testículos. ¿Ok? Entonces, eso ocurre pues, a las semanas el feto de la especie, 10 semanas de todo eso. Pero por defecto, todo un feto recién formado a los 2 días, 7, 8 días, pues, embrión, por defecto, es un individuo. ¿Ya? Entonces, este gen, repito, está presente en el cromosoma. ¿Ok? Pero a ver, aquí nos completé el cromosoma X, el cromosoma Y, como región diferencial, es decir, elegir el espacio, ¿sí? Y corresponde a los telómeros. Pero antes de llegar a los telómeros, ¿vale? Hay una región que se conoce como región autosómica. ¿Qué es región autosómica? ¿Qué vendría a ser un cromosomas? Entonces, ¿cómo se conocen los cromosomas? ¿De qué tipo? ¿Cromosomas? ¿O cromosomas homólogos, ¿cierto? ¿Qué implica que sean cromosomas homólogos? ¿Qué implica eso? Si en este locus está el gen B, el otro cromosoma en el mismo locus va a estar el gen B. Con su variante, pero va a ser el mismo gen. ¿Ok? Si aquí tenemos el gen H, su cromosoma homólogo también va a tener el gen H. Puede ser el mismo, puede ser una pequeña variante. Va a depender de eso, vamos a colocar el mismo. Es un cromosoma homólogo. Entonces, cuando les digo que son regiones homólogas, ¿qué quiere decir? Y si tengo aquí un gen llamado gen, qué sé yo, E, este gen va a estar ubicado acá, ¿sí o no? También va a estar ubicado. ¿Sí? Entonces, son genes que se encuentran en las áreas somáticas dentro de los cromos. Entonces, si les digo, todos los genes ubicados en el cromosoma X están exclusivamente en el cromosoma X, ¿verdadero o falso? Todos los genes ubicados en el cromosoma X se encuentran exclusivamente en el cromosoma X, ¿verdadero o falso? Falso, ¿por qué? Hay genes en las regiones auto, y ese nombre, y esa región es un nombre mucho más específico, que se llama pseudo-auto. ¿Sí? Regiones pseudo-autosómicas. Son regiones homólogas entre ambos cromosomas. ¿Sí? ¿Ok? Entre ambos cromosomas. Entonces, los diferentes tipos de herencia relacionada al sexo van a depender de eso. Van a depender de dónde se ubica el cromosoma, el gen del cromosoma. Entonces, ¿cómo así? Miren, tenemos 4 tipos. 4 tipos principales. La primera es herencia ligada al sexo. La siguiente es herencia restricta al sexo. La siguiente es la herencia parcialmente ligada al sexo. Y la última es la herencia influenciada. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir cada una de ellas? Herencia ligada al sexo quiere decir que los genes involucrados están en el cromosoma X. Eso es todo. ¿Ok? Es decir, la herencia del cromosoma, el gen F, es una herencia ligada al sexo. Herencia restricta al sexo son genes que están ubicados en el cromosoma. ¿Sí? ¿Por qué el nombre restricto? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que ese nombre tan fuerte, restricto? ¿Por qué creen? Porque esta herencia pertenece exclusivamente a quién? El mamíferos. Esta herencia pertenece exclusivamente a quién? A los humanos. ¿Sí? Esa herencia es exclusiva, es restricta a los. ¿Por qué? Porque, ¿no? Un cariotipo normal, los machos son X y
Las hembras son XX, la hembra no tiene este cromosoma. Entonces, por eso es la palabra restricta, es restringido al ser, porque solo está presente en los machos. ¿Vale? La herencia parcialmente ligada al sexo se refiere a la herencia autosómica, a la región pseudo-autosómica de los cromosomas X y Y. ¿Vale? Región pseudo-autosómica. De los cromosomas X y los cromosomas. ¿Ok? Entonces estamos hablando aquí en este caso del gen E. El gen E es una herencia que tiene espacialmente ligada a la raza. Y finalmente, la herencia influenciada por el sexo no tiene que ver con cromosomas que están ubicados en cromosomas sexuales, es decir, ni el F, ni el D, ni el N, nada de ello, sino con cromosomas somáticos, el cromosoma B. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Pues aquí ya tiene que ver con la fisiología misma de los individuos. Porque el hecho, por ejemplo, que un individuo sea macho o hembra, ¿no?, tiene sus consecuencias a nivel fisiológico, ¿cierto? Temas de secreción hormonales, principalmente secreción hormonal. Entonces, el sexo influye en la expresión de este. ¿Ok? Y ese es por eso el nombre. Influenciado por el sexo, son genes somáticos. ¿Sí? Son genes somáticos. Sin embargo, el sexo influye en. Si es XC o si es XY, va a influenciar en su expresión. Entonces, por eso el nombre. El nombre es herencia influenciada por el sexo. Genes ubicados en cromosomas somáticos que son influenciados por eso. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya? ¿Así? No. Ok, entonces ahora vamos a centrarnos principalmente en esta de acá. ¿Por qué? Porque, a ver, la verdad, en este cromosoma X va a haber un montón de genes. Entonces, por ejemplo, el tema de hemofílica está en el cromosoma, el tema de daltonismo está en el cromosoma, el tema, por ejemplo, de la migratas careis está en el cromosoma. ¿Ok? Entonces, ese cromosoma tiene una gran cantidad de genes y por lo tanto, muchas de las características que hablamos de herencia que están relacionadas al sexo están en cromosomas X. Por eso, de llegar al sexo se va a estudiar mucho más. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora vamos a ver herencia ligada al sexo. ¿Ya? Ya, herencia ligada al sexo. La definición básicamente son genes ubicados en el cromosoma X, ¿no? Son genes que se ubican en el cromosoma X. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, a nivel de combinaciones posibles en la población, por ejemplo, tenemos acá XX, una hembrita, por acá tenemos un macho. ¿Sí? Tenemos la hembrita y tenemos un macho. Entonces, una hembrita, ¿no?, utilizando este gen, ¿qué nada? Puede ser, ¿qué cosa? Puede ser homocigoto dominante, ¿sí? ¿Qué más?
Puede ser heterocigoto y puede ser homocigoto recesivo. La verdad, se comporta como si fuera un ser somático, ¿cierto? Bonito, ¿no? Se comporta exactamente igual que un gen somático. ¿Por qué? Porque las hembras tenemos cromosomas homólogos. Los cromosomas son homólogos. ¿Vale? Sin embargo, en el macho cambia la situación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener solamente el dominante o recesivo. Entonces, en las hembras podemos tener un individuo homocigoto, dominante, o podemos tener un individuo homocigoto, recesivo. Ya en las hembras también tenemos un individuo heterocigoto, ¿no? Pero aquí recibe un nombre un poco peculiar, que es el de porta, que a la hembra se le conoce en este caso como porta. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la portadora? La heterocigota. ¿Vale? Portadora o también heterocigota. ¿Ok? Esta es portadora, ¿no? Esta es la heterocigota. ¿Ok? ¿Y en los machos? ¿Va a haber homocigoto, sí o no? ¿El macho puede ser homocigoto? El macho no puede ser homocigoto, ¿cierto? Entonces, recibe un nombre especial, es hemicigoto. ¿Vale? Es hemicigoto. Hemicigoto dominante, hemicigoto recesivo. ¿Ok? Hemicigoto dominante o hemicigoto recesivo. Entonces, el macho puede ser de esta característica. Entonces, digo, a ver, una característica, por ejemplo, vamos a poner aquí, el daltonismo. El daltonismo es una característica ligada al sexo y recesiva. Nada más. Ligada al sexo y recesiva. Si se cruzan dos individuos daltónicos, ¿cuál es la probabilidad de tener? A ver, el daltonismo es ligada al sexo, recesiva. Si se cruzan dos daltónicos, ¿cómo le decimos? Ves que es recesivo, son recesivas, y su fenotipo es especial. Para que se exprese, tiene que ser homocigoto, ¿cierto? Tiene que ser, y esa es la primera especial. Si tenemos un homocigoto, tenemos también un
dominantes. ¿Sí? Pero en este caso tenemos dos opciones, ¿cierto? Puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto. Y esto tendría que ser alas grandes. ¿O no? ¿Ok? Vestigiales son no desarrolladas como vestigios. O sea, son alas muy pequeñitas. No se llaman vestigiales. Bien, entonces tenemos el primer gen. ¿Vale? El segundo gen, a ver qué me dice. En el mismo insecto, el color blanco de los ojos, es producido por un gen recesivo situado en el cromosoma X. Entonces, automáticamente ya sé que es un gen ligado al sexo y que tiene dos fenotipos: uno blanco dominante y un blanco recesivo y un rojo dominante. Entonces, ¿cómo se comporta este gen? Por ejemplo, para que sea un individuo de ojos blancos, ¿vale? Para que sea un individuo de ojos blancos, tendría que ser de esta manera. Como es recesivo, para que sea ojos blancos, hembrita, tendría que ser de este genoma. No tiene otra opción, ¿cierto? Y el machito, para que sea también ojos blancos, tiene que ser de qué forma? De esta manera, ¿cierto? Entonces, es la cámara de ojos blancos. Para que sean ojos rojos, hembrita, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser dominante. Pero el otro tiene chance, ¿no? El otro puede ser homocigoto, puede ser heterocigoto. Y el machito no tiene opción, ¿cierto? Tiene que ser sí o sí homocigoto, hemicigoto, no dominante. En este caso son ojos. ¿Sí? ¿Claro? Claro, entonces aquí simplemente estoy conociendo a mis dos genes. Gen 1, gen 2. ¿Ok? Lo estoy conociendo y ahora sí puede ser el cruce. Se cruzan, me dice. A ver, dos fenotipos. ¿Y cuáles son sus características? Se cruzan. Es una hembra homocigótica para los dos caracteres. ¿Sí? Una hembra homocigota con los caracteres ojos blancos y alas largas. Una hembra homocigota, entonces de esta manera, ojos blancos y alas largas. Homocigota, ¿cómo tiene que ser? Eso de eje más, ¿cierto? Ahora tienen dos opciones, ¿ya? Este VG lo utilizan como está, es válido, o lo pueden sustituir con una letra, así. Por ejemplo, sustituimos con la letra A. Esto sería A, y de acá, A. ¿Esto qué vendría a ser? Ama. ¿No? Para que sea más sencillo la representación. Entonces, acá las alas, esta de acá me dice que es homocigota, ¿cierto? Alas largas homocigotas. Entonces, ¿cómo tiene que ser? A homocigota también. Dice. Se cruza con un machito. A ver, machito, ¿qué me dice? Una hoja macho de ojos rojos. Para que sean los ojos rojos, ¿cómo tiene que ser? Para que sean los ojos rojos, tiene que ser hemicigoto dominante. Ojos rojos y alas largas. Las alas tienen que ser largas. ¿Cómo tiene que ser? Así, ¿cierto? Pero no me dan ningún dato más, no me dicen si es homocigoto o heterocigoto, simplemente me dicen que es alas largas. Entonces, es de esta forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo más información. Pero me dan lo siguiente, me dice que este machito desciende de otro con alas cortas. Es decir, el papá de ese de acá, ¿sí? El papá, ¿qué cosa era? Era un machito con alas cortas, por decir. ¿Sí? Entonces, si el papá es alas cortas o vestigiales, ¿cómo es el hijo? Por lo menos, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser hetero, ¿sí? No hay forma de que sea homocigoto dominante. ¿Por qué? Porque tiene que heredar por lo menos una lengua de mi papá. Listo. Entonces tengo los genotipos tanto de la hembra como del macho, y ahora vamos a encontrar las proporciones de este curso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente los cursos, ¿no? Entonces,
Para hacerlo mucho más sencillo, a ver si coloco primero el machito, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo responder, y después el envío. ¿Ok? Entonces, ahora hacemos lo que decía los cruces de par en par. Este primero, luego esto, y después esto primero, esto primero, y esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? Un cuarto todo, ¿cierto? Un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Empezamos el primero. Heterocigoto. El segundo es igual, ¿no? Entonces podemos poner un cuarto más un cuarto, ¿cuánto es? Un cuarto más un cuarto. Un medio. ¿Por qué? Porque este de acá es igualito a lo otro. Entonces, los dos son lo mismo. Acá también, ¿no? Se repite. Un medio de qué cosa? Un medio de este ejemplo. Listo. Y por el otro lado, la misma cosa, ¿no? Todo lo que se acá es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es eso? Un medio y un medio, ¿cierto? Un medio heterocigoto y un medio opuesto. Un medio homocigoto dominante y un medio heterocigoto. ¿Sí? ¿Claro? Entonces, eso de acá tiene un fenotipo, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Esto es 1 a las largas. ¿Sí? Porque esta es son malas. Listo. Entonces, la proporción fenotípica final, ¿cuál es? Esto lo puso con este primero y luego esto lo puso con este. Entonces, son dos fenotipos nada más. Entonces, la respuesta final es ¿qué cosa? Un medio hembrita heterocigota con alas largas y un medio machito, ojos blancos y alas largas. ¿Ok? Sí, básicamente me preguntan eso, ¿no? ¿Cómo te las respondes? Eso no. ¿Ok? Esa sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si tú me haces esto, pero te olvidas de colocar el X? Empiezas a hacer esto, ¿no? Ah, ojo rojo es recesivo, ya todo pintas ojo rojo recesivo. El macho también es recesivo, ya. Ni siquiera es distribución de macho, ¿no? Simplemente lo tratas como si fuese una herencia autosómica. El rojo es recesivo y el otro es dominante. Y empiezan los cruces y todo lo demás. Entonces, lamentablemente en este caso, ya tenemos pierde recesivo. Ahora la herencia de cada sexo lo está tratando como si fuese una herencia autosómica. Entonces, si haces eso, lamentablemente ya no voy a poder nada por aquí más. Entonces, si es herencia ligada al sexo, pues colóquelos por los ojos. ¿Ya? Listo. A ver, acá, ahí lo pongo, ¿ya? Ustedes se van a poner aquí, tienen que explicarme cómo se hace, ¿no? La que no son, la de verdad. Ahora ya no pongo no tiene nada más. De la que salen rápido. De 3 y 20 hasta las 3 o 3 y 27, 3 y 31. Y lo acaban de hacer aquí.
Profesor, disculpe, ¿qué mencionó sobre la sala de ser invertido a comparación del femenino? O sea, que el macho puede tener un cigoto de los dos. El macho posee el cigoto y la hembra solo tiene el cigoto. Una hembra coloreadas, una hembra coloreada, no,
La pregunta es: ¿el procedimiento macho heterocigoto una hembra de plumas blancas? ¿Cierto? La hembra es de plumas blancas. ¿Sí? Entonces, acá esta hembra, ¿qué genotipo tiene? ¿Qué genotipo tiene esta hembra? ¿Qué genotipo tiene? Corea. Entonces, ¿y aquí el macho qué genotipo tiene? El macho que genotipo acá se tiene blanco, ¿no? Entonces, y la pregunta es: ¿macho heterocigoto? Si el macho es heterocigoto, entonces acá está mal. Y acá también está, porque ya todo lo demás, si bien es cierto, acá también está. Champa. Esta marcada ya, entonces. Ya. ¿Cómo lo tratamos? Tenemos una característica, ¿ya? Es la calvicie. ¿Sí? La calvicie es una característica somática, ¿sí? Es decir, está en cromosomas somáticos. Y es dominante. ¿Sí? Dominante. Es decir, el ser calvo domina sobre el ser no calvo. ¿Ok? Hasta aquí todo claro. ¿Sí? La calvicie es una somática, pero el sexo va a influenciar en la calvicie, en la expresión de la calvicie. Tal que en machos, ¿sí? En machos, la calvicie va a ser dominante respecto a la no calvicie. ¿Ok? Pero en hembras va a ser al revés. La no calvicie va a dominar a la calvicie. ¿Ok? Entonces, primero, a ver, la calvicie somática dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tenemos acá el gen de la calvicie, la C. Este individuo, ¿será calvo o no calvo? Por defecto. Sin importar el sexo primero. ¿Será calvo o no? Sí, ¿cierto? ¿Y este individuo de acá? No. Sería no calvo. Pero ahora, ¿cómo el sexo va a influenciar? Entonces, vamos a hacer sí o sí, cuando hablamos de influencia con el sexo, tienen que hacer esta tablita súper simple, pero muy necesaria para el tipo de problemas. ¿Vale? Muy necesaria, hasta yo diría obligatoria. Si no haces esta tablita, por ejemplo, los exámenes que tomaron alumnos que no hacen esta tabla, al final se terminan confundiendo. Y alumno que hace esta tabla, llega a la respuesta. Siempre pasa eso. Entonces, esta tablita es simple y se distribuye así internamente. Entonces, ¿qué me dice? Esto es simple. En un lado tengo los genotipos, todos los genotipos posibles de este gen. Es decir, tenemos el genotipo homocigoto dominante, tenemos el genotipo heterocigoto y el genotipo homocigoto recesivo. ¿Cierto? Pero, de acuerdo al sexo, se va a comportar de una manera o de otra. ¿Okay? De acuerdo al sexo, se va a comportar de una manera o de otra. Es decir, si es XX, con XY, no, XX, o si es X. O si es X. Entonces, primer caso, ¿este individuo sería calvo, sí o no? ¿Es calvo, sí o no? Sí. ¿Tiene el gen de la no calvicie? Aquí está el gen de la no calvicie. No, es cierto, el gen está acá. Entonces, ¿es calvo? Sí, es calvo. ¿Acá es calvo? Sí, es calvo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene el otro alelo. ¿Por qué tendría que ser no calvo? ¿Sí? El alelo ni siquiera aparece.
Entonces tiene que ser sí o sí calvo. Este de acá, este último, No. es de acá con calvo, porque ahora sí tiene cerebro. Y este de acá, no calvo. ¿Ok? ¿Cuándo entra en acción esta regla? ¿Cuándo entra en acción esta regla? Cuando es heterocigoto. Cuando es heterocigoto, ahí sí esta regla me interesa. Entonces, primer caso, ¿es calvo o no? La hembrita, ¿es calvo o no? No, ¿por qué? Porque la no calvicie domina a la calvicie. Entonces, es no. ¿Y de acá es calvo? Sí, es calvo. ¿Por qué? Sí, no. Entonces, básicamente lo vamos a fijar en los heterocigotos. ¿Cierto? El heterocigoto es el que va a depender. ¿Por qué los homocigotos no? Porque los homocigotos ni siquiera tienen el otro alelo. ¿No? No tiene sentido, discusión. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, por ejemplo, yo te digo, una mujer calva, ¿vale? Una mujer calva se casa con un hombre calvo, ¿sí? Pero calvo heterocigoto. ¿Cuál es la proporción de sus hijos? Una mujer calva, ¿qué pensamos? Una mujer calva, ¿cómo tiene que ser su genotipo? ¿Cómo tiene que ser su genotipo de una mujer calva? Homocigoto dominante, ¿cierto? Entonces, con un hombre, ¿qué dijeron? Calvo también. Calvo, los dos eran. ¿También calvo? Ajá. O sea, no calvo heterocigoto. No calvo, pero heterocigoto. ¿Cómo es la proporción de sus hijos? ¿Cómo es la proporción de sus hijos? Todos calvos. ¿Todos calvos? ¿Y las mujeres? ¿Todas calvas o todas? Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Primero, cuando se puso un hombre y una mujer, 50-50, ¿cierto? 50% hombre, 50% mujer. Listo. Ahora sí el gen C. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo es la proporción de cuando puso con esto? Un medio heterocigoto, un medio homocigoto dominante y un medio hetero, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la proporción de las mujeres, por ejemplo? ¿Cómo serían las mujeres? ¿Cómo serían las mujeres? ¿Esta qué es? 50%. Calva, ¿cierto? ¿Y esa? No calva. Entonces, la proporción de mujeres va a ser 50% calva y 50% no. Y los hombres, 100%, 100%. ¿Ok? Entonces, un cuarto. Entonces, esa debería ser la proporción al final fenotípica. La proporción fenotípica que está, ¿cuánto sería? 2, ¿cierto? 2. ¿Vale? Un cuarto, un medio. Un medio, un cuarto, dos cuartos, ¿ya? Entonces la proporción va a ser 1-1-1. ¿Sí? No, pero hay una expresión que era cada persona. O sea, el acá, o sea, en el momento era cuando se cruza una mujer calva con un hombre calvo heterocigoto. Esa es la. Sí, por claro, tenía esa posición. Ya, a ver. Entonces, con esto un problema. Ahora 16.
la 16. No, la 16. No.
sexo, no tenemos vínculo, ¿cómo ¿Ya? ¿Para el inicio? ¿Cuál es el inicio? No, me dice Sí, yo como que te voy a ayudar, te voy a ayudar. Vamos a hacerlo, ¿ya? 50% de seguridad. ¿A dónde está? Es ligado al sexo, porque es una característica ligada al sexo o influenciada por el sexo. Entonces, si es influenciado por el sexo, no va a influenciar. Ya. Ahora vamos a la primera. Ya, a ver. Un gen influenciado por el sexo, literal, determina que el dedo anular en humanos, el dedo anular en humanos, puede ser o más largo o más corto que el dedo índice. Entonces, este primer gen es un gen influenciado por el sexo, entonces lo puedo representar de esta manera. Cuando voy a tener un dominante y un recesivo. Entonces, el dedo anular puede ser más largo. En varones, y acá está todo importantísimo. Es la característica del dedo anular es dominante. El dedo anular largo, ¿no? Largo. ¿Okay? La característica del dedo anular largo es una característica dominante respecto al dedo anular corto. ¿Okay? Entonces, individuos que tengan esa forma, dedo anular largo,
y esta de acá va a representar una. ¿Ok? Entonces la característica de anular es una característica dominante. Por otro lado, antes de cerrar acá, tengo que hacer, porque si no se llama la distribución, cómo es que se comporta según el sexo. ¿Ok? Cómo se comporta según el sexo. Entonces, a ver, tenemos tres genotipos posibles. ¿Cierto? Tres genotipos posibles. Que sea dominante, que sea heterocigoto, que sea recesivo. Tanto para las mujeres como para los. Pregunta acá. ¿Cómo se llama la distribución? ¿Cómo es? Claro, ¿cierto? Desde acá, claro también. Acá, en los hombres, acá dice el dedo largo es dominante, sí, en varones, pero recesivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Acá quiere decir largo o corto. Largo o corto. Porque me dice que es el dedo largo es recesivo en mujeres. Entonces, ¿qué sería? Corto. Acá, largo. Y aquí no hay ningún problema, ¿cierto? Tiene que ser sí o sí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien caracterizado, bien clarito. ¿Ya? Eso también. Listo. El otro género. Dice, por otro lado, la hemofilia es una enfermedad recesiva ligada al sexo. Por lo tanto, no hay cromosomas sexuales X. Entonces, un individuo hemofílico sería de esta manera. Ese sería un individuo hemofílico. ¿Ok? Porque es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma. Listo. Ahora el cruce. Me dice, a ver si cruzo dos individuos que tienen las siguientes características. Se casa, ¿verdad? Acá. Hablar de niños que sean hemofílicos. ¿Con dedo largo? Sí. Se casa. Un hombre hemofílico, es decir, de esta manera, de dedo anular largo heterocigoto. Dedo anular largo heterocigoto. Entonces, dedo anular largo, tenemos dos opciones, ¿cierto? Pero me dicen que es heterocigoto. Entonces, ¿cómo sería? De esta manera. Heterocigoto para el dedo anular. Se casa con una mujer portadora para la hemofilia, no una portadora para la hemofilia. El individuo hetero, ¿sí? Con dedo anular corto, pero heterocigoto. Entonces, tiene que ser de esta. Ya está. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo hacemos? Cruces independientes. Volvemos al inicio. Cruces independientes. ¿Sí? Desde acá va a salir una mujer portadora y una mujer hemofílica. Un varón sano y un varón hemofílico. Entonces, ¿quién guarda cada uno? La primera me sale una mujer portadora, después una mujer hemofílica, un varón sano y un varón hemofílico. ¿Ok? Listo. Entonces, eso respecto a la hemofilia. Respecto a la longitud de dedos, ¿cómo sería? Sería un cuarto, un medio, un cuarto. Homocigoto, heterocigoto, homocigoto recesivo. Listo. Ahora simplemente responde la pregunta. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de tener hijos varones que sean hemofílicos con dedos largos? Para que sean dedos largos, ¿cómo tiene que ser los hijos? Tiene que ser simplemente dominante. ¿Sí?
Para que sean de dos lados los hijos, tienen que ser varones, tienen que ser dominantes. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta aquí? ¿Cuánto sería la respuesta? Tenemos que multiplicar dos factores, ¿cierto? La primera, ¿cuál es la probabilidad de que te salga un hijo varón? ¿Cuánto? Acá está, un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga dominante nada más? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga dominante? ¿Un medio o tres cuartos? ¿Tres? Tengo que sumar un cuarto más un medio, ¿no? Entonces sale 3 cuartos. La respuesta sería 3, 16. ¿Ok? 3, 16. Ahí quedaría. Si me hubiesen preguntado, por ejemplo, para cerrar, ¿cuál es la probabilidad de tener una mujer portadora? Y portadora para ambos caracteres. Para ambos. ¿A qué es igual esto? No puede ser portadora y dedo corto. ¿Cuál es la probabilidad? Portadora y dedo corto. ¿Cuál es la probabilidad? Repite más. Portadora, ¿cuál es la probabilidad de ser portadora? ¿Cuál es la probabilidad de ser portadora? 4. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga dedos cortos? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga dedos cortos una mujer? ¿Cuánto es eso? 3 cuartos. 3 cuartos, ¿sí? 3. La respuesta es 3. 16. Creo que va a estar todo. ¿Sí? Ojo, mire. Por eso decía que es importantísimo tener esta tablita. ¿Sí? Para que tenga dedos cortos, ¿qué hace falta a la mujer? Si tenga los dos, cualquiera de los dos genéticos, hace que tenga dedos cortos. Entonces, si sumamos estos dos, es decir, estos dos de acá, un cuarto más un medio, ¿cuánto es? 3 cuartos. Por eso creo que 3 cuartos. ¿Ok? Entonces hay una descompensación génica muy grande. Para, de alguna manera, equilibrar, hay un silenciamiento de un cromosoma X. ¿Vale? Hay un silenciamiento de un cromosoma. Entonces, al silenciar este cromosoma X, al colocar el tema de heterocromatina, todo, nosotros vamos a tener una compensación de dosis G. ¿Ok? Compensación de dosis G. Entonces, es un proceso que fue evaluado ya hace muchos años, en 1949, cuando fue la primera persona que vio que un cromosoma estaba inactivo y el otro no, y justamente lo denominó corpúsculo de Barber. ¿Okay? El corpúsculo de Barber, ¿qué cosa es? No es nada más que un cromosoma inactivo. ¿Okay? Un cromosoma compactado, inactivo. Por eso es una manchita que se puede ver. ¿Ok? Entonces, 1949, la primera persona que observó eso, y Marie Taylor, después de 1981, pudo explicar a qué se debía eso. Tenía pruebas más sofisticadas. Pudo concluir que ese corpúsculo que llamaba BAT es justamente DNA compacto. Entonces, ¿qué significa que un cromosoma se inactive? ¿Qué significa que un cromosoma se inactive? Entonces, esto es saber en las hembras de mamíferos, ¿vale? ¿Y qué vamos a explicar? Primero, tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno, ¿sí? Que proviene del lado materno, que proviene del lado materno,
formando individuo diploide, ¿no? Entonces acá van a empezar las divisiones celulares, principalmente mitóticas. No, solo mitóticas. Divisiones celulares. Pero ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en algunas células se inactiva un cromosoma, el cromosoma de la madre, y en otras células se inactiva el cromosoma del padre. Este vendría a ser el cromosoma del padre, y aquí se inactiva el cromosoma de la madre. ¿Sí? Entonces, una vez está inactivado, por ejemplo, esta célula se vuelve a dividir, ¿sí? Sigue inactivado, está ineliminado. Entonces, la línea germinal del padre, entonces la línea germinal de la madre. Pero sigue inactivado. Entonces, al final de su vida adulta, este individuo ya está transformado, etc., lo que va a mostrar es mosaicismo. ¿Qué es mosaicismo? Cuando hay estas manchas, ¿no? O quimerismo también se le conoce. ¿Okay? ¿Por qué se da este mosaicismo o quimerismo? Porque hay inactivación de un cromosoma. ¿Okay? Entonces, pregunta, si este mosaicismo existe, ¿por qué, por ejemplo, la coloración en las mujeres, en general, no se ve como en la figura, no se ve en forma de manchas? En forma de manchas. Para hacer un título. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? No se ve este perfil de mosaicismo en las células epiteliales. Este perfil, ¿por qué? ¿Por qué creen? Entonces, la pigmentación, si la pigmentación en el momento está dada por eumelanina. ¿Sí? Entonces, los genes involucrados en la síntesis de eumelanina tienen que estar magnificados para yo ver unas consecuencias de aquí. Pero los genes de eumelanina no están ubicados en cromosomas 7, cromosoma 8, cromosoma 7, cromosoma 10, pero no en cromosomas sexuales. Entonces, si es cierto, ocurre la ionización del cromosoma sexual de la hembra, pero como los cromosomas encargados de la pigmentación no se encuentran en esos cromosomas, los genes encargados de la pigmentación no se encuentran en esos cromosomas, entonces no vemos esta pigmentación en forma de mosaico. ¿Okay? Y los que sí tienen, justamente son las gatas Carey. ¿Sí? Las gatas Carey, su gen que le permite la pigmentación de color naranja, se encuentra en cromosomas sexuales. ¿Okay? El gen que le permite a la gata Carey tener coloración, en este caso anaranjada o negra, se encuentra en cromosomas sexuales. Entonces, aquí sí yo directamente voy a ver las consecuencias de este proceso llamado mosaicismo. ¿Ok? Aquí voy a ver directamente las consecuencias del mosaicismo. ¿Cómo así? A ver. Imaginemos aquí que tenemos varias células epiteliales de 3 gatitas. ¿Okay? Aquí tenemos las células epiteliales de una gatita. Acá tenemos la otra. Y aquí tenemos la tercera. ¿Sí? Tenemos tres. Una va a ser homocigota. Pero antes de eso, lo siguiente. Recuerda que les había dicho, ¿vale? Que el gen se encuentra en cromosomas sexuales, por lo tanto puede ver la consecuencia del gen. Y este gen tiene un nombre, ¿sí? Se llama el gen Cornus. ¿Sí? El gen Cornus. Entonces, este gen es un gen dominante, ¿vale? Es un gen dominante. Va a permitir la pigmentación de color, ¿no? ¿Ok? Va a permitir la pigmentación. Y luego tenemos el otro gen, en estado recesivo, que justamente permite la pigmentación de color. ¿Ok? Entonces, a ver, si yo tengo este individuo, por ejemplo, tengo este otro, y tengo este tercero. Pregunta, ¿cuál es la pigmentación de estas células? ¿Cuál sería la pigmentación? ¿Qué pigmentación tienen? ¿Negras? ¿O de ambas? ¿Qué coloración tienen? Ambas. ¿Qué coloración tienen estas? ¿Blancas?
ambos. Si tenemos este alelo, bueno, esta es la primera letra, ¿ya? ¿Cierto? Naranjas, ¿verdad? Entonces, el tipo de coloración va a ser coloración naranja. Todas las células, ¿no? Todas las células sin excepción al listo. Luego, este otro individuo, a ver, de qué último, ¿qué color va a ser? Va a ser negro, igual. Todas las células sin excepción. ¿Vale? Listo, ahí está. Y el heterocigoto va a depender de qué cosa. El heterocigoto va a depender de qué cosa, chicos. No, el heterocigoto de esa manera, ¿cierto? El heterocigoto de esa manera, ¿de qué va a depender? Va a depender de qué cromosoma sea inactivo. ¿Okay? Va a depender del cromosoma que sea inactivo. Entonces, de esta manera, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener células con pigmentación naranja, pero también vamos a tener ¿qué cosa? Pigmentación. ¿No? Por ejemplo, acá se inactivó el dominante. Entonces, ese va a ser el color. Este de acá se inactivó el recesivo. Ese va a ser el color naranja. ¿Ok? Entonces, solo en el heterocigoto vamos a ver este postre. ¿Ok, chicos? Solo en el heterocigoto vamos a ver. Entonces, te pregunto rápido, por ejemplo, aquí. Ojo, esta aquí es naranja, negro. Esto es negro. Y este acá vendría a ser atigrado, ¿verdad? O manchado. Este acá viene a ser atigrado, manchado. ¿Sí? Entonces son las famosas gatas K. ¿Qué? Entonces, si por ejemplo se puso una gata K atigrada con un machito negro, ¿cuál es la descendencia? ¿Cuál es la descendencia? A ver, para verdadero y falso. Una hembrita atigrada se cruza con un macho negro, ¿cuál es la descendencia? ¿Hay posibilidad de que sean machitos atigrados, sí o no? Ya esa pregunta. Si es una hembrita atigrada con un macho negro, ¿hay la posibilidad de que los cachorros sean atigrados? Los gatitos, machos, sean atigrados. ¿Hay posibilidad, sí o no? Exacto. Entonces, ni siquiera necesitan resolver ese ejercicio, simplemente analizar la respuesta. ¿Por qué? Te estoy diciendo que las crías tienen chance de ser manchadas. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el macho puede ser un macho normal. El macho puede ser o bien naranja o bien negro. No puede ser atigrado. ¿Cuándo sería el macho atigrado? Si tiene qué cosa? Una mutación. ¿No? Entonces tiene una mutación, y en ese caso, si el macho debería ser atigrado. ¿Vale? Solo en ese caso. Pero un macho normal no podría ser atigrado. Entonces el macho puede ser o bien naranja o bien. Listo. Entonces aquí volvemos a esa pregunta. Te digo, a ver, se cruza una hembrita atigrada con un macho negro. ¿Cuáles son las proporciones fenotípicas? ¿Cuáles son las proporciones fenotípicas? ¿Cuál sería eso? Genotipo. Genotipo de este, ¿cuál es? Genotipo de este, ¿cuál es? Heterocigótico. Genotipo de este, ¿cuál es? La descendencia, ¿cómo sería? Sería un cuarto y un cuarto. ¿Sí? Este parece que es una hembrita atigrada. ¿Sí? El otro es una hembrita negra. El otro, un machito
naranja y borrachito. Esta sería la proporción. 1, 1, 1, de todo. Entonces, esta es la diferencia para una hembra tirada con un macho de color. ¿Vale? ¿Sí? Listo. ¿Y cómo se da esa compensación? ¿Cómo se da esa compensación de los génicos? Básicamente, ¿cómo se explica? El cromosoma que se va a inactivar, el mismo cromosoma comete lo que se dice un suicidio. ¿Por qué? Porque va a sintetizar pequeñas moléculas de ARN en el mismo cromosoma, pequeñas porciones de RNA, y esas porciones de RNA se van a colocar a lo largo de todo el cromosoma. ¿Ok? Entonces se va a auto-inactivar, ¿vale? Mediante la generación de estas pequeñas moléculas de RNA. A ver, digo pequeñas entre comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque son 17.000 pares de bases. Pequeñas en comparación de todo el cromosoma. Eso es pequeñito. Pero sí son secretos bastante grandes. ¿Vale? Entonces, el mismo cromosoma se inactiva. El mismo cromosoma se inactiva. Mediante la expresión del X. X es y automáticamente se inactiva. ¿Ok?